Bueno, para los que toman nota, que deberían ser todos, el título de este compartir es La predestinación según la Escritura. Y vamos a refrescar conocimientos. Hace rato que no hablamos de este tema. Tenemos mucha gente nueva entre nosotros, lo cual nos satisface. Y es bueno que los hijos de Dios conozcamos nuestro origen. Porque nosotros, aunque nacimos de nuevo el otro día, estábamos en el corazón de Dios desde la eternidad. Amén. Voy a repetir esto. Es necesario que todos nosotros conozcamos nuestro origen. Generalmente el ser humano y también los creyentes piensan que su comienzo fue el día que nuestra madre nos parió. Ahí comenzó mi vida, el 4 de agosto de 1956. No, ese día hubo una manifestación y nací en carne. Ahí nací como pecador. Ahí nací como nace todo el mundo y estábamos posicionalmente en Adán. Adán es la cabeza representante de todos los seres humanos. El problema para los seres humanos es que el primer hombre pecó y entonces hubo una transferencia del pecado de Adán a toda la humanidad. Por eso el ser humano nace espiritualmente muerto y por ende destituido de la gloria del Señor. Y si muere en esa condición no puede entrar al cielo porque al cielo nada inmundo puede entrar. Y el pecado es sinónimo de inmundicia, fetidez. Para Dios es algo nauseabundo, es fétido. Por eso Dios estableció un nuevo nacimiento y para ello tuvo que proveer a otro Adán, diferente al primero. Y ese otro Adán es el último Adán, el postrer Adán, y es Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Cristo de la gloria, pero es un misterio grande, dijo el apóstol Pablo, a quien Dios se lo reveló. Y dice que Jesucristo es Dios, el único y sabio Dios que se manifestó en carne para traer salvación. Hace 2000 años atrás Él se manifestó y tuvo que ir en el tiempo señalado por el Padre al Monte Calvario para dar su vida por nosotros. Y se hizo el depositario de todos nuestros pecados, de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras iniquidades y aún de nuestras enfermedades y dolencias. Y dice la palabra que por su llaga fuimos curados. Los hijos de Dios, y es válido aclararlo, no es todo el mundo, sino los que reciben la semilla de Dios. Así como el hombre a nivel humano, para que nazca un bebé en el planeta Tierra, tiene que poner su semilla en su esposa a través del vínculo del matrimonio, de la vida conyugal. Pues también Dios tiene semilla, pero no como los hombres. La semilla de Dios es la palabra. Amén. Y cuando usted fue expuesto sus oídos a la palabra del Señor y usted creyó que Jesucristo es el Señor, entonces, y usted le recibió, su espíritu que estaba muerto recibió por primera vez vida, la verdadera vida. Amén. En Juan 1:12 dice la palabra que a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero es a todos los que reciben a su Hijo, los que se arrepienten de sus pecados. Y cuando habla de los hijos de Dios, atiende bien, iglesia, yo aunque esté repitiendo, siempre Dios trae unas orillitas nuevas. Cuando habla la Biblia de los hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados como los humanos. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios,
Quiere decir que Dios no es de carne ni tiene sangre. Dios es espíritu. Por eso en Juan 3:6 dice que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. Pero resulta que por causa del pecado, ahora para Dios, en la opinión de Dios, la carne para nada aprovecha. Eso es un 0 a la izquierda. Los hijos de Dios, entonces, somos los que hemos recibido de Dios un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El Hijo de Dios entonces cambió de posición, porque Él estaba en Adán, pero al recibir a Cristo, ahora posicionalmente está en Cristo. Dice la palabra que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. La iglesia tiene vida porque Cristo es la vida de la iglesia. Lo dije minutos antes de comenzar a predicar. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Debemos familiarizarnos con esto y repetirlo todo el tiempo cuando estemos orando, recordándolo todo el día, porque esto nunca lo había escuchado en una predicación. Aunque quiero aclarar que no somos exclusivos, seguramente que en otros púlpitos también se predica. Entonces Cristo está aquí porque Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que como cuerpo de Cristo somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A la iglesia lo que le hace falta, a nosotros lo que nos hace falta es una renovación en nuestras mentes. Y eso es lo que viene a hacer el Evangelio. Tú no vienes aquí a recibir una clasecita de religión y después te vas a ver cómo quedó el Junior. A ver si firmó James. Imagínate. ¿Ah? No, tú vienes aquí a recibir una palabra que te va a transformar de terrenal a celestial. Porque el propósito de Dios con su pueblo es tener un pueblo especial. No un pueblo ordinario, no un pueblo mundano, ni pecador, ni carnal. Es un pueblo espiritual. Y en mis apuntes anoté el significado de predestinar. Predestinar viene del griego proorizo con doble O, en la primera instancia, proorizo. Pro significa por anticipado, orizo significa determinar, o sea, determinar por anticipado, ordenar por adelantado. Proorizo se refiere especialmente a aquello a lo que son predestinados los objetos de su conocimiento anticipado. Hay un atributo de Dios que se llama la omnisciencia, o sea que Dios no tiene nada que aprender porque Él lo sabe todo. O sea, Dios no tiene sabiduría, sino que Él es la sabiduría. Si de pronto se quedó en lo que estaba copiando, voy a repetir. Predestinar viene de proorizo y Z al final. Pro significa por anticipado y orizo determinar. Denota determinar por anticipado. Ordenar por adelantado. Diga ordenar. Se refiere especialmente a aquello a lo que son predestinados los objetos de su conocimiento, y la iglesia diga conocimiento anticipado. O sea, Dios sabe lo que pasó, lo que va a pasar en el futuro, lo que está pasando en el presente, lo que va a pasar en el futuro, y Dios sabe lo que pudo haber pasado en cualquier otra circunstancia. Ese es el Dios a quien nosotros estamos llamados a conocer. No una religión. No sencillamente venir un domingo aquí a calentar una silla, ya se me alivió la conciencia y ya está, ya me fui y ya. Y entonces a vivir otra vez en el mundo. No, dice la palabra que los hijos de Dios no somos de este mundo. De algún lado somos,
Y la Biblia dice de dónde somos, ciudadanos del cielo. Ahora, este tema está íntimamente ligado al propósito de Dios. Diga conmigo, el propósito de Dios. ¿Qué significa el propósito de Dios? Que Dios tiene planes contigo y tú tienes tus propios planes. Y con el tiempo tú vas a descubrir que los planes que Dios tiene para ti son mejores que los planes que tú tienes para ti. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Pero Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Y ese es el que está aquí en medio de nosotros. Y Él es el maestro de la congregación. Nosotros simplemente somos vasos que Él usa para darle sustento a lo que es predestinación. Es que Dios sabe, nosotros estamos viviendo en el tiempo, el Señor habita la eternidad. O sea, ya Dios vio en nosotros su obra terminada, vio réplicas de Jesucristo. Nosotros apenas estamos en el tiempo y estamos siendo educados. Y la educación bíblica que nosotros recibimos nos está transformando. Por eso en Romanos 12:2 dice la palabra a la iglesia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Diga, la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Dios jamás se equivoca. En Hechos 4:27, usted va a ser rápido pasando Biblia. Yo voy a esperar 3 segunditos. Hechos 4:27. Aquí la iglesia primitiva estaba orando por Pedro y por Juan, que habían caído presos, pero ya los habían soltado, pero les prohibieron que hablaran del nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia se levantó unánime en oración, y en uno de los apartes de la oración, dice en el verso 27, Hechos 4:27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para, aquí está el propósito, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Ahí está la predestinación. Habían antes determinado que sucediera. ¿Agarraron el hilo? ¿Sí? Voy a leerlo nuevamente. Porque verdaderamente se unieron, o sea que todo lo que hicieron estaba fríamente calculado en el corazón de Dios. No fue que Dios lo propició, sino que Él providencialmente sabía que iba a acontecer. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. O sea, que a Cristo no lo tomaron descuidado. La gente dice, ay, pobrecito, si lo tomaron en la flor de su juventud, a los 33 añitos. Pobrecito Señor. No, a eso vino Él. Porque si Cristo no muere derramando su sangre en la cruz del Calvario, no habría salvación para nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la sangre que se tenía que pagar para nuestra salvación tenía que ser sangre perfecta. Por eso Jesucristo no es hijo de José, sino es hijo de Dios. Porque la sangre la provee el Padre para los hijos que nacen. Amén. Pues bien, este tema es bien controversial y de él muy poco se habla. Y hay una división tremenda en el cristianismo. Y entonces los que creen en predestinación los denominan calvinistas.
¿Y quiénes los consideran calvinistas? Pues los arminianos, ese es otro grupo que se han disputado por siglos la disputa de quién tiene mejor doctrina. Los arminianos dicen que en la salvación se manifiesta el libre albedrío de los hombres y los calvinistas dicen que es por gracia. Y entonces hay un tirijal allí, los unos le dicen herejes a los otros. Y todos usan la misma Biblia. Pastor, ¿y nosotros de qué la estamos? ¿De los arminianos o de los calvinistas? No, de ninguno de los dos lados, nosotros estamos en Cristo. Amén. Y nosotros tenemos nuestro apóstol. Usted sabe que de los apóstoles, el Señor designó como apóstol a los gentiles al apóstol Pablo. Siempre me gusta aclarar que no idolatramos a ningún apóstol, porque nosotros seguimos a Cristo, pero Cristo fue el que nombró al apóstol Pablo y dijo, váyase a los gentiles, que los judíos no le hacen caso. Él sacudió sus pies y entonces escribió 14 epístolas, a que algunos dicen que son 13, pero como la carta a los hebreos, el autor es Dios, nosotros consideramos que pudo haber sido Pablo y en su defecto Apolos, que fue instruido bajo la doctrina paulina. Entonces hay gente que dice, no, Dios no predestinó gente, Dios lo que predestinó fue un plan. Y hay otros que dicen, no, Dios no predestinó gente ni un plan, Dios lo que predestinó fue al pueblo de Israel. Entonces el primer punto que vamos a tratar, yo le puse allí, evidencias bíblicas. ¿Habla la Biblia de este tema? Pues entonces vamos a abrir la palabra y nos vamos a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento el Señor viene hablando de predestinación, porque Él tiene el anticipado conocimiento de todas las cosas. Ahora, hay una diferencia entre predestinación y presciencia. La presciencia es que Dios lo sabe todo por anticipado, pero predestinación es que Él determina lo que va a pasar. ¿Aló? Y tu destino, querido hermano, ¿cuántos hijos de Dios hay conmigo aquí? Amén. Tu destino está escrito en el corazón de Dios. Así que dile al que está a tu lado, no inventes. Ni busques tu destino en el horóscopo. Amén. ¿Cuántos son aquí Tauro, Sagitario, Virgo, Leo? Piedra, el rubí. Nosotros somos de la gracia. Amén. Pues bien, vamos a las evidencias bíblicas. Mire, hay numerosas citas en el Antiguo Testamento, pero yo he escogido, porque si no, no terminamos. Y tenemos que meternos en el Nuevo Testamento también. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 7 en el verso 6. Rapidito, quinto libro del Antiguo Testamento. Escrito por mi querido hermano Moisés. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. ¿Estamos todos ahí? ¿Los jóvenes están siguiendo la Biblia? Ok, los felicito. Todo el mundo con Biblia aquí. Aquí no se viene a perder el tiempo, ni a estar mirando lejos. Amén. Bueno. Y los ujieres pendientes también. Mirando y que nadie esté en Facebook. Aló, cuidado, chateando con él. Espérate. Aquí viene gente seria. Vamos, Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Para los que dicen, no, ahí dice Jehová, pues yo te lo traduzco al español. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha ¿qué? ¿Quién escogió a quién? ¿El pueblo escogió a Dios o Dios escogió al pueblo? Ahí está la predestinación. El Señor tu Dios te ha escogido para es el propósito, para serle un pueblo especial. Ellos no eran ningún pueblo especial, pero el Señor los escogió para que fueran un pueblo especial. O sea, Dios iba a hacer que fuera un pueblo especial. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que no era un pueblo especial? Porque dice la palabra.
El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Diga conmigo, Dios es grande. Dios es grande. Él toma de lo más insignificante y lo vuelve glorioso. ¿Amén o no amén? O sea, que tú eres una persona que te siente, no, que yo, que es insignificante soy yo. Bueno, para Dios vales mucho, ¿sabes? Tanto que Él pagó un precio para darte salvación. Vamos a Jeremías capítulo 1, verso 5. Estamos en las evidencias bíblicas. La Biblia habla del tema de la predestinación por todos lados, por todos los libros. Jeremías 1:5. Jeremías, aquí tenemos un niño que se llama el Jeremí. Ay, Padre mío, profeta de Dios. Verso 5. Mira, todos con Biblia. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice la Biblia? Pero ¿cuándo lo conoció? Antes que naciera. Por eso yo te dije que hoy vas a conocer tú tus orígenes. Que aunque tú tienes la fecha de tu nacimiento y todos los años festejas tu cumpleaños, tú eres más viejo de lo que crees. Ay, Padre. Porque en el corazón del Señor ya tú existías. No, agárrate de la silla, ponte el cinturón ahí de los carros, para que no te vayas a caer de la silla, porque esto va a traer felicidad a tu vida. Antes, mira Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Diga, predestinación. O sea que el Señor no le preguntó, Jeremías, tú quisieras que yo te escogiera, tú quieres ser profeta. Es más, con todo y que Dios le dijo esto, ¿sabes lo que dijo Jeremías? Él fue el que inventó esa forma de decir no. ¿Lo dice tu Biblia o no lo dice tu Biblia? Mira que soy niño. Y él dijo, el Señor le dijo, no digas soy niño porque mira, tú vas a ir donde yo te mande. Y yo voy a poner las palabras en tu boca. En esta reunión, la persona más tímida que ha existido aquí, que existe, se llama Freddy Palma. Y si yo estoy aquí arriba es porque, al igual que Jeremías, yo rehuí esto y no quería ser predicador. Yo me sentaba por allá por la última silla. Pero como Él me conoció desde antes de la fundación del mundo y me dio por pastor a este ministerio, aquí estoy. Dale la mano al escogido que está a tu lado y dile, hoy vas a saber de dónde vienes tú, muchacho. Tú has vivido bajo engaño toda la vida pensando que tú eres un pedazo de carne nada más. ¿Aló? Y algunos preocupados, ya la carne mía tiene 87. Y ya, tranquilo, Bobby. Entonces, con 2 citas del Antiguo Testamento creo que es suficiente. Porque si vamos al libro de Isaías, capítulo 45, 46, allá hay más tela de donde cortar, pero vamos al Nuevo Testamento porque aquí hay bastante material. Hoy hay comida para tu hombre interior. Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas, el médico amado. Aquí está mi médico amado también. Estamos ahí. En aquellos días, él fue al monte a orar. Escucho todavía Biblias moviendo la gente las hojitas. 6:12, Lucas. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Está hablando de Jesús. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos.
Y escogió, ¿a cuántos? A todos. A 12 nada más. A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hoy en día la gente se anda autoproclamando apóstol. ¿Aló? Hoy soy el apóstol Yuca. Y yo soy el apóstol Sanyame. Amén. Y hay otros que ya no quieren ni ser pastores. Ahorita dirán, soy un querubín, un serafín. Pero los ministerios los reparte el Señor desde antes de la fundación del mundo. Así que el que nace para martillo, del cielo le mandan los clavos. Jeremías no quería ser profeta, y tremendo profeta que fue, a instancias del que lo escogió. Jeremías, antes que fueses engendrado en el vientre de tu madre, antes que tú nacieras, yo te conocí. Ahora, si el Señor conoció a Jeremías antes que fuera engendrado en el vientre, Jeremías no es más hijo que tú. A ti también Dios te conoció antes que fuera formado en el vientre. Es que ahí es donde Él te escoge. Y es ahí donde Él escribe el libro de tu vida, lo que vas a hacer tú aquí en este planeta. Tú y yo nos hemos equivocado toda la vida porque no sabíamos esto. Pero hoy esta revelación te va a cambiar la vida. Va a cambiar tu vida porque la va a cambiar. Mira, el que sufría de los nervios, hasta hoy sufre de los nervios. El que sufría de insomnio, hasta hoy sufre de insomnio, porque esta palabra traerá paz. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te amaba a ti. Con amor eterno te he amado. Por eso he prolongado mi misericordia hacia ti. Que se oiga en el tercer cielo a su nombre. Efesios capítulo 1, verso 4. Primeramente en el 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 5, según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Grítelo. Según nos escogió en Él. Ahora no solamente Jeremías, ahora está hablando en plural. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo te voy a hacer una pregunta. Siempre la hago cuando estoy predicando sobre este tema. ¿Dónde estabas tú antes de la fundación del mundo? No habías nacido. Pero ya Dios te conocía, te amaba y te había escogido en Cristo Jesús. Ahora podemos comprender por qué Cristo en la oración intercesora, ¿sabe lo que Él dice? Padre, de los que me diste, no perdí a ninguno, yo los guardé en tu nombre. ¿Y cuándo se los dio? Antes de la fundación del mundo. No habíamos nacido físicamente, pero estábamos en el corazón de Dios, en los planes del Señor. Porque acá el ser humano primero tiene que enamorarse, hombre y mujer. Ese es el matrimonio legalmente instituido por Dios. Lo demás es un parapeto inventado por los hombres. Porque hombre y mujer se reproduce la sociedad, pero hombre con hombre no, ni mujer con mujer. Tenemos que estar claros en esto sin que nos tiemble el pulso, sin que te dejen impresionar de las nuevas olas que hay hoy. Amén. Entonces el hombre y la mujer se enamoran y se casan y no saben cuántos hijos van a tener. Son humanos. Y para colmo nacieron con la herencia del pecado sobre sus hombros. Y no sabe. Pero Dios no tiene que esperar embarazar a nadie para saber cuántos hijos va a tener. Ya el número de sus hijos están contados. Por eso la Biblia nos llama la familia de Dios, la familia de la fe. Amén. Oh, que Dios nos dé entendimiento para comprender esto. Grabe bien, porque esto no lo va a escuchar por otro lado. Entonces dice el verso 5, en amor, habiéndonos ¿qué? No, eso no quedó en la grabación. En amor, habiéndonos ¿qué?
Y cuando dice habiéndonos, tú te cuentas ahí. Entonces Dios no predestina un plan, sino gente, seres creados, seres humanos. Y quiere decir que la predestinación, la iglesia diga conmigo, es un acto del amor de Dios. Porque nos ama con amor eterno. Amor eterno significa que el amor de Dios hacia nosotros no tiene fin. Porque es eterno. Y si es eterno y no tiene fin, tampoco tiene un comienzo. Es desde la eternidad. Y ahí tú y yo no podemos entender más nada, sino limitarnos a recibirlo como Él nos lo pone en el plato. Dice, en amor habiéndonos predestinado para, significa el propósito de Dios. Para que seamos, para ser adoptados. ¿Para ser adoptados qué? Primos suyos. Sobrinos suyos. Hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No de la voluntad de Él y la tuya, sino de Él, la de Él. ¿Aló? Porque dime una cosa, en términos humanos, tu voluntad intervino en tu nacimiento. Yo quiero nacer en Barranquilla, Colombia. No, tú no existías. Solo determinaron tus padres. Tú no escogiste tu nombre. Si te lo quieres cambiar, ese es otro asunto. Yo no escogí ser Palma, Gutiérrez, no. Yo de momento nací, cuando tuve uso de razón, me llamaban por Freddy y yo atendía. ¿Qué pasó? Y pues entonces identifiqué como mi papá, el viejo Palma, y a doña Nieves María. Pero yo no los escogí a ellos. Tampoco en el nuevo nacimiento yo escogí a Dios. Él me escogió a mí. ¿Estamos aquí? Tú no determinaste si ibas a ser costeño o cacha. Y lo digo con cariño, no en una forma despectiva. O sea que solamente intervino la voluntad de Dios porque tú y yo no habíamos nacido. Ahora en el verso 11 del mismo capítulo 1, por eso es tan importante que la iglesia entienda cuál es el apóstol que Dios nos mandó, sin detrimento de nuestra relación y comunión con el resto de los apóstoles. Porque ahora no vamos a leer solo a Pablo, no, Juan, todos ellos son escritores bíblicos y fueron inspirados por el Espíritu. En el verso 11 dice, en Él, o sea en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Habiendo sido predestinados conforme a ¿qué? Al propósito del que hace algunas cosas, todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Entre más tú conozcas la doctrina y entre más tú conozcas tus orígenes, más vas a identificar el amor de Dios y tu alabanza a Dios va a crecer. Porque teniendo tú la calidad de padre que tienes, no tienes por qué estar en afán, en ansiedad, triste, melancólico, en depresión. Los cristianos andan así es porque no conocen a su Padre, no conocen a Dios, creen conocer a Dios. Pero Dios es muy grande para conocerlo en toda una vida mientras estamos aquí. Por eso entre más nos congreguemos y entre más asistamos a los estudios bíblicos, nuestro conocimiento de Dios crecerá y nuestra alabanza, porque es que fuimos predestinados para la alabanza de su gloria, va a crecer y el Señor se va a sentir honrado. Dice la palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y un gran porcentaje de los cristianos no alaba a Dios. Pero cuando usted entra en madurez, usted sabe, no canta alabanzas aquí en su casa, música ya, reggaetón y otras cosas terminadas en ton. Sino que todo el tiempo usted está alabando al Señor. Porque usted no es de aquí, usted es de allá. Usted es de allá. Usted es de allá. ¿De dónde? De allá.
Cristo un día dijo, yo soy de arriba, a los religiosos, y ustedes son de abajo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y él dijo, cuando se fue, después que resucitó, voy a preparar lugar para ustedes. Dios mío, eso será un fiestón. ¿Cuántos le están esperando? Entonces, ¿hay testimonio bíblico para hablar de la predestinación? No estamos en ninguna herejía. Y párese firme y aprenda porque ustedes lo van a cuestionar y tú vas al ministerio ese donde el pastor es el tal Freddy Palma ese. Ten cuidado. Y tú le vas a decir, ¿ten cuidado de qué? No, que el tipo es un hereje. Ay, dime qué herejías predica. No, él anda predicando y que la predestinación, muchacho, pero si está en la Biblia, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el problema? Que un gran sector del cristianismo cree que ellos fueron los que escogieron a Dios. A través del famoso libre albedrío. Es verdad que nosotros al comienzo pensamos que nosotros somos los que escogemos a Dios. Porque a nosotros nos predican la palabra y somos nosotros los que nos arrepentimos, los que pedimos perdón. Pero con el tiempo, en lo que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que el Espíritu Santo fue el que intervino y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nos guió para nosotros recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque éramos unos escogidos y no lo sabíamos. Y tenemos que dar el paso del arrepentimiento y primeramente tenemos que escuchar el Evangelio. Romanos capítulo 8. Ay, Padre, ¿será que terminó hoy? Estamos todos ahí. El 28 dice, hermano, gócese. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Los impíos o los hijos de Dios? Los impíos odian a Dios. Porque al impío le gusta todo lo que Dios prohíbe, todo lo que es pecado. Entonces dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, a esos mismos que Él escogió porque los conoció desde antes de la fundación del mundo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los que... Oye, ¿cuántas veces ya hemos mencionado bíblicamente el término predestinación? Porque a los que antes que conoció, pero ese antes de qué? Antes de la fundación del mundo, lo mismo que le dijeron a Jeremías, antes que fuese formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea, yo no te conozco de ahora, Jeremías. Es más, te santifiqué, o sea, te aparté para mí. Tú no te puedes perder, tú no puedes ir nunca al infierno porque yo determiné que te voy a salvar. Y Jeremías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Así que a ti no te han escogido por buena gente. Aló. Aló. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios contigo. Oye esto, iglesia. El propósito de Dios contigo no es llenarte los bolsillos de dinero, no es llevarte por todas las naciones para que conozcas los sitios turísticos. El propósito de Dios con tu vida es hacer de ti y de mí una réplica de Jesús, porque Jesús es el varón perfecto. Él es el postrer Adán y nada imperfecto puede entrar al cielo sino solamente la perfección. Todavía nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. Por eso Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, que es Dios,
dice, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero fíjese que en Hebreos 10:14 dice la palabra que con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea que esto no le puede quedar mal a Dios. Con la ofrenda de Cristo, Él nos hizo perfectos en Cristo, pero ahora nos está perfeccionando. Esto no le puede quedar mal. Por eso cuando Él ve que lo cojo se va saliendo del camino, como tú eres hijo, ahí te cae el Señor a disciplina. Hello. ¿Amén o no amén? Para que lo cojo no se salga del camino. Y si tiene que meterte un tablazo, te lo da. ¿Aló? ¿Cuántos aquí han recibido del Señor un tablazo, así, un tanganazo? Ay, Padre mío. Yo más que tú. Para que lo cojo no se salga del camino. Pero mira qué belleza. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos ¿qué? ¿Entre muchos qué? Y la suma de esos hermanos ¿qué da? La iglesia. O sea, toda la iglesia ha sido predestinada. O sea, nadie de la iglesia de los que Dios escogió se va a perder. Pero no te alegre, que no se alegre el impío y el pecador. Porque no todo el que está aquí sentado es un predestinado. Eso nadie lo puede determinar. El cristiano verdadero se conoce por el fruto. No se conoce porque es que nadie nace con un letrero en la frente que diga, soy predestinado. No. Todos nacemos pecadores. Todos nacemos en Adán y tenemos que escuchar el Evangelio. Como la gente reacciona ante la predicación del Evangelio, si reacciona positivamente y se arrepiente y se convierte y empieza a dar fruto, ese es un hijo de Dios. Pero si oye el Evangelio y es un entra y sale y un entra y sale y es un relajo que cree que es el Evangelio, olvídate. Por eso Mateo 7:21, el Señor finalizando el Sermón del Monte, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, ¿qué no hicimos, Señor? Jesús dice, entonces yo le declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco, quítenlos de mi vista. Nunca te conocí. Esa es la gente que asiste a las iglesias y se mete en el condumio cristiano y aprende a decir amén. Aprende a decir gloria a Dios, aprende a aplaudir. Y cuando el pastor pregunta cómo está, ya soy un predestinado, un bendecido y pecando, pecando y pecando y pecando. El día del juicio, cuando se encuentre cara a cara con el Señor, ¿qué crees tú que le va a decir? Ven, mi amor, es que yo soy amor. Entra aquí. Una patada es que te voy a quítenlo de aquí. Fuera de aquí. Nunca te conocí. O sea, iba a la iglesia y nunca nació de nuevo. Nunca se arrepintió de sus pecados. Era un actor o una actriz y de eso están llenas las iglesias. Sonríe que te veo preocupado. ¿Sigo? Ay, Padre. Yo estuve en un ministerio donde todo el mundo decía que era un predestinado. Oye, la gente viviendo, algunos de ellos viviendo como les daba la gana. De ahí salí. El Señor me sacó. Eso sí, conocí gente maravillosa. No todo fue malo, ¿cierto? Pero mucha gente tomaba la palabra y se la aplicaba sin tener en cuenta que tenía que llevar fruto para Dios. Por eso dice la palabra, antes que fueses formado, Jeremías, en el vientre, yo te conocí y te santifiqué, o sea, te aparté para mí, vas a ser mío, no del mundo, mío, propiedad mía. Y todos los hijos de Dios hemos sido comprados por precio. ¿Me siguen? Para ser de Jesucristo. Pastor,
¿Y cómo lo sabe si eso está en la Biblia? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Pastor, ¿y cuándo me compraron a mí? ¿Sabe cuál fue el precio? La vida de Jesús. Él la dio por ti, para poder llevarte al cielo. Entonces, segundo a los Corintios, dice la palabra en el capítulo 5, verso 14, yo siempre lo estoy repitiendo aquí y en mis oraciones. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno, Jesucristo, murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Luego todos ¿qué? Murieron. Mira que todo el mundo se lo sabe aquí, luego todos murieron, pero muchos han muerto de boca nada más. El otro día decía jocosamente, pero parece que fuera una broma, pero es en serio, que a nosotros los pastores a veces nos toca enterrar gente viva. El bautismo es para gente muerta. Entonces, el bautismo es una sepultura. Así que luego de haber creído yo en el Señor Jesucristo y haberte arrepentido de tus pecados, yo te bautizo en el nombre de Jesús y resulta que está viva la persona, no está muerta. ¡Guau! Cuando el pastor da la espalda, sale nadando. Otra vez para el mundo. Así mucha gente piensa que está salva. No, que yo me bauticé. ¿Y dónde está el fruto? Jesús dijo, no puede el árbol bueno dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Así que por los frutos los conoceréis. Entonces, a ti no se te conoce por predestinado, sino se te conoce por el fruto que tú estás dando. Si te convertiste, si asistes disciplinadamente a la iglesia, si estás sometido a la autoridad de la iglesia, si tienes compromiso con Dios a través de la iglesia local donde fuiste plantado. La iglesia no es un lugar donde tú vienes el día que tú quieres. Si tú no tienes compromiso con Dios, con la iglesia, revísate. Ahora sí que se pusieron serios, pero yo voy a seguir. Fíjate lo que dice el verso 30. Y a los que predestinó, fíjate que Él predestinó a muchos hermanos. No un plan, ni solamente al pueblo de Israel, aunque Él escogió a Israel. Dice el verso 30, y a los que predestinó, ahí está el término bíblico otra vez, a estos, diga a estos, no a todo el mundo, sino a estos. A estos también llamó, y a los que llamó, vuelve y dice a estos, o sea, al mismo grupo. A estos también justificó. Y a los que justificó, a esto, el mismo grupo, también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Aló? O sea que cuando hablamos de predestinación, está Dios hablando de nosotros, la iglesia. Dios no predestinó a todo el mundo. Entre todas las naciones escogió a Israel. Él es así. Aquí hemos estado predicando viernes tras viernes sobre la soberanía de Dios. Usted tiene que venir a recibir estos estudios. La poca afluencia los viernes a un estudio bíblico denota tu condición espiritual. La pobreza de tu espíritu, la debilidad que tienes a nivel espiritual. Cuando uno está convertido, hermano, uno no quiere salir de la iglesia. ¿Cuándo hay servicio? ¿Y a qué hora es el servicio? Y media hora antes ya uno está en la iglesia. Porque es un encuentro de la amada con su Dios, con su Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahí de ti si no estás de acuerdo. Ahora, fíjate lo que pasa con los que Él predestinó. Dice, a estos también glorificó. Esto no ha ocurrido todavía, pero va a ocurrir. Por ahora nosotros estamos en ese paso. A los que conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
ya estamos justificados. Ahora nos hace falta la glorificación. Porque estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Estamos siendo santificados en Él. En Hechos 13:48, vamos rapidito ahí también. Oye, yo me imagino que tu espíritu se está gozando. Que el evangelio de la gracia es un evangelio para el hombre interior, para la nueva criatura, para esa perfección que Dios ha hecho en tu vida mediante la ofrenda de su Hijo. Aquí estaba hablándole el apóstol tanto a judíos como gentiles, pero yo voy a abreviar. En el verso 48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. O sea que no creyó todo el mundo. No creyeron todos los gentiles. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. Oh, yo recibo que tú estás ordenado para vida eterna. Amén. Que esto nos estimule para honrar al Señor. Cuando mencioné 2 Corintios 5:14, dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué Cristo hizo eso? Ojo, cristiano. Para que los que viven ya no vivan para sí, para mi gusto, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que es el verdadero cristianismo. Esto es como el matrimonio. Cuando yo contraje nupcias con mi esposa Silvia Mercedes, yo me entregué a ella. Yo vivo para ella. Y ella vive para mí. Eso es lo que es el matrimonio. No es que yo me caso y por ahí empiezo a tener agencias por todos lados. Sucursales van y sucursales vienen. No, uno se entrega a ella. Uno renuncia a las demás mujeres, en el caso de los hombres, para entregarse a una, a la que Dios le dio. Amén. Acá. Conmigo es a cuello corto, ¿sabes? Es que el enemigo quiere que te distraigas y yo no te voy a dejar que te distraigas. Pues con Cristo también ocurre un matrimonio. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Señor, mi vida es tuya. Haz conmigo lo que quieras. Y entonces a partir de ahí comienza a desarrollarse el propósito por el cual Él te predestinó. Hay un libreto que Dios tiene para ti. Por eso Pablo, que fue un tremendo perseguidor de la iglesia, en los días que conocemos como Saulo de Tarso, Jesús tuvo que salirle al encuentro. Si le manda a Pedro, lo mata. Si le manda al otro, lo mata. Entonces Cristo resucitado le salió al encuentro a Saulo, que estaba persiguiendo a la iglesia y metiendo preso a los cristianos y matando gente. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, Cristo le salió al encuentro para erigirlo, primeramente para darle salvación, pero erigirlo como el gran apóstol que fue. Entonces Pablo, cuando está dando el testimonio a los Gálatas, una parte de su testimonio, él dice que él fue un perseguidor de la iglesia y dice que él asolaba la iglesia y cuando los mataban yo di mi voto. Pero después dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, no consulté con sangre ni carne, ni fui a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Que me apartó desde cuándo? Entonces no fue que Saulo escogió a Cristo, Cristo lo tenía escogido. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque Saulo quedó ciego. Un resplandor de gloria que lo cubrió, que le achicharró literalmente la vista. Y viene el Señor buena gente y le manda al profeta Ananías y dice, vaya y póngale las manos a Saulo para que reciba la vista.
y dígale esto y esto. ¿Y sabes lo que le dijo Ananías a Saulo? Hermano Saulo, recibe la vista. El Dios de nuestros padres te ha escogido como instrumento útil para que lleve su palabra y su gloria a reyes, a los gentiles, al mundo entero. Te ha escogido. Por eso es que tú vales, tú has podido pasar por donde hayas pasado. No que yo maté, que yo robé, que yo estuve por allá, que me divorcié. Lo que te haya ocurrido, como Dios te haya predestinado, Él va a hacer que te olvides de tu pasado y vas a ser un cristiano glorioso, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo, todo es nuevo. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice la palabra. Y a su nombre. Conoce tu destino. Dios lo tiene en sus manos. No descoces contra el aguijón. Mire lo que le pasó a Jonás. Jonás le dice, venga acá, que usted es profeta mío. Vaya a Nínive y predique que dentro de 40 días la voy a destruir. Toma, le entregó el pasaje. ¿Sabes lo que hizo Jonás? Jonás no era de este ministerio. Después se vino para acá. Váyase para Nínive, se fue para Tarsis, allá como que tenía una enamorada. Fue y empeñó la olla, compró los tiquetes y se fue para otro lado. Y él pensó que huía de la presencia del Señor. O sea que él se metió en un barco y se acostó a dormir por allá en un camarote. Y el Señor se acostó con él también. Pero él no sabía. El salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Y si me voy para allá, usted puede irse de la iglesia, pero para donde se vaya, va Dios contigo. ¿Para dónde va? Y va a dejar que te metas tu estrellón y tu chichonera te va a salir en la frente. Pero después Él te soba y te dice, te lo olió. Dime si te lo olió, Popo. Ven para acá. Aló. Y te sana y te mete en el redil porque son 100 ovejas. Y si Él las cuenta y hacen... Dice, espérate, 89, 98, 99, me falta una. Freddy Palma dice que deja las 99 seguras y va en busca de la oveja perdida porque tienen que ser, él predestinó 100. Tú no te le vas a ir de las manos. Si quieres, no me voy de la iglesia, dale si puede. Uno no puede amarrar a la gente. No, quédate aquí. Yo quisiera amarrarlo, pero el Señor me dice, como los amarres, ay de ti. Déjalo. Es como los hijos también. Hubo un padre de familia aquí que me contó que su niña de 3 añitos, 4 añitos, le dio una rabia tremenda. Pastor, ¿y quién es ese papá? No te preocupes, que eso a ti no te interesa. Tú sabes que los niños también nacen con la carne. En la medida que van creciendo se le enciende. Y dice, me voy de esta casa, dijo la niñita así. Yo me voy hoy me voy de esta casa. Y el papá llegó y le abrió la puerta y dijo, vete. Se lo quedó mirando así. Dijo, no me voy hoy, pero me voy mañana. Así es todo aquel que se quiere ir de la iglesia. El Señor dice, ¿te quieres ir? Dale. Por si alguien por ahí está contemplando. Ay, Padre mío. Hay unos argumentos contra esta doctrina que si Dios es el que escoge y no escoge a todo el mundo, entonces Dios sería injusto. Yo voy a leer rapidito algunas citas bíblicas. Porque todo eso tiene su explicación, pero yo no te puedo dar todo esto en una hora. Amén. Argumentos contra esta doctrina bíblica. Ya tenemos que la Biblia habla de esto en diferentes pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No, si es así, Dios sería injusto. En Romanos 9:14, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
¿Hay injusticia en Dios? Responde el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Tú sabes que nosotros estamos salvos no porque somos mejores que los impíos. Eso es bien interesante que usted lo sepa. Para que usted no señale a nadie, una prostituta, un homosexual, a un basuriego, a un pobre hombre zarrapastroso en la calle, mal vestido, maloliente, como les han llegado a decir a esas personas desechables. Todos éramos desechables. Nadie debe jactarse en la presencia del Señor. Al contrario, hay que llegarle a esas personas porque allí puede estar un predestinado. Ellos van a reaccionar ante la predicación de la palabra. No, si entonces Dios predestina, entonces no hay que evangelizar porque ya el Señor sabe el número de los salvados. Oye esto, en Romanos 10:14 dice la palabra, ¿cómo pues invocarán, hablando de los pecadores, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito, pero el deber de la iglesia es predicar porque nosotros no sabemos a quién escogió Dios y a quién no. Amén. Y estoy pasándole por encima, pero hay suficientes argumentos. Otro argumento contra esta doctrina bíblica de la predestinación, que si Dios escoge y Dios predestina y Él salva, entonces el cristiano puede irse a pecar y pecar y pecar y vivir como le dé la gana. Falso. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En una próxima predicación ahondaremos más en esta parte. Los argumentos que tienen algunos cristianos, pastores, teólogos, para tratar de combatir una doctrina que es más clara que el sol al mediodía. Barranquillero. En una tarde despejada, sin nubes en el cielo. ¿Esto está claro? Y aquí reitero que por algo el Señor dijo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Ahora, ¿cómo se manifiesta la predestinación en nuestra vida? ¿Cómo comienza? En Juan 15:16 dice la palabra, no, es que esto es lindísimo. ¿Llegaron ahí? Cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan capítulo 15, verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. En Romanos 10:20, ya vamos terminando. Los animo a que abra su Biblia en Romanos capítulo 10, verso 20. Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado, esto fue lo que ocurrió con nuestras vidas, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Pero acerca de Israel todo el día le extendió sus manos, pero ese fue un pueblo rebelde. Hermanos queridos, yo voy a hablar por ustedes. Yo en mis primeros 30 años nunca pensé en Dios. Vivía sin Dios y sin esperanza y pues como un terrenal más. Pero a la edad de los 30 años Él se manifestó a mi vida y se manifestó en una forma tan clara, tan precisa y empezó a hacer milagros en mi vida. Y eso que me había declarado ateo. Pero Dios es así. En vez de darme un tapaboca y sacarme los dientes, me amó. Y ven acá, Fredito, tú que te las das de ateo. Estás engreidito allí porque estás ya terminando una carrera universitaria. Y a través de las aflicciones me tocó decir, Dios, si tú realmente existes y me estás viendo y me estás oyendo, como dicen los evangélicos, pues había una prueba de salud en casa y mi hijo, que apenas tenía unos 2 años y algo, enfermó y yo mi esposa y yo estábamos bien angustiados. Pues ellos dicen que tú sanas, si sanas a mi hijo yo creeré. Una oración medio soberbia, pero angustiosa. Estaba todo frustrado, ni 5 de fe. Y en un abrir y cerrar de ojos, mi hijo quedó sano. Completo, pero sano es sano. Y no voy a entrar en detalle porque el tiempo ya avanzó, pero era una noche feíta. Y a partir de ahí el Señor comenzó a convencerme a punta de milagro. Hay quienes dicen, no, Dios convence por la palabra. Claro, la palabra es lo principal, pero Dios también te agarra a ti de cualquier otra forma. ¿Qué es lo que Dios quiere con este conocimiento? Que usted reine en vida. Y que no sea un cristiano cansado, un cristiano sin gozo, sin fruto. Termino con Romanos capítulo 5, verso 17. Vamos a alabar al Señor. Oye, tú no buscabas al Señor y el Señor te buscó a ti. Tú no preguntabas por Él y Él se acercó a ti. O sea, Él se dejó hallar. Y toda persona que está aquí sin Cristo, ¿usted cree que usted está aquí por casualidad? No, es que yo vine hoy porque acepté una invitación, ya mi tía me tenía, que ya no me le pude zafar y hoy estoy aquí. No es casualidad. A unos el Señor los llama con cuerdas de amor y al que no quiera llegar a Cristo lo va a llamar con cuerdas de dolor. Pero como quiera, el Señor te va a salvar. Amén. Jóvenes, Dios también los ama, ustedes. Que creen que esto es para viejos. No. El Señor no predestinó a los viejos, no, desde antes de la fundación del mundo. Y otra cosa bien importante que quiero decirle a la iglesia. El Señor lo que conoció de ti antes de la fundación del mundo no fue a un hombre carnal como tú y yo nacimos, sino que Él te conoció viendo su obra ya perfecta, consumada, una réplica de Cristo. Por eso es que el Señor nos tiene que disciplinar, porque nosotros somos ovejas. Yo recientemente hablaba con alguien que me decía, no es casualidad por qué el Señor nos compara a nosotros con una oveja y no con un toro, no con un tigre, una pantera, un gorila, sino una oveja.
Porque las ovejas no pueden conducirse solas, necesitan la guía de un pastor. Los que saben, yo no sé mucho, dicen que las ovejitas son animalitos torpes, miopes, que no ven más allá, no perciben el peligro, así que llega el tigre, el lobo y las arrasa. Otros animales tienen garras, tienen colmillos. Y el Señor te compara a ti y a mí con ovejas. Pero gracias a Dios que aunque torpe, tenemos al mejor de los pastores. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, dice la palabra. A su nombre. Oveja cerrera hasta que está aquí al frente. Dios mío, que el Señor, te quiero para la derecha y va a agarrar como Jonás para otro lado. Y hay otros que tienen al Señor, aguántase, todavía no, que no me convierto todavía, espérate que viene febrero. ¿Y qué hay en febrero? A mover la colita. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, eso era lo que reinaba en nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán ¿en qué? En vida, porque Jesucristo es la vida. Oye, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Uno solo, no es Jesucristo y María, no es Jesucristo y la Virgen de Coromoto. Diga, por uno solo. Ni siquiera por tres, es por uno solo. Mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo, los que se fajan. No, los que reciben como tú has recibido hoy y cada vez que vienes aquí recibes. Oye, no abundancia de religión, sino la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Por qué? Porque el pastor nuestro, el buen pastor, vino lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. ¿Para qué? Para reinar en vida, queridos hermanos. Ese es el llamado. Que en ti no reine la muerte, no reine la enfermedad, no reine la miseria, sino que reines en vida con Jesucristo, seas próspero, vivas en santidad, en pureza. Vivas gozoso todo el tiempo, dice la palabra, estad siempre gozoso, regocijados en el Señor. Otra vez os digo, regocijados. Ese es el llamado. Le pierdes el miedo a la muerte. Él estaba pensando en tu hombre interior, cómo él formaba a Cristo. El Señor no estuvo interesado en formar en ti a Adán. Adán tú lo traes de fábrica en tu primer nacimiento. Él antes de la fundación del mundo te escogió fue en Cristo. Y toda persona que está aquí sin Cristo no se vaya de aquí porque Él está aquí. Y tú dirás, ¿qué debo hacer para yo recibir a Cristo? Reconocer que eres un pecador. Y que hoy el Señor te ha abierto el entendimiento para decirte que Él proveyó para ti un Salvador, que es Jesucristo. Y tú lo puedes recibir gratuitamente, aunque el precio que Él pagó por tus pecados y los míos, nadie más lo podía pagar. Ahí donde usted está, pídale al Señor, Señor Jesucristo, he creído en ti, perdona mis pecados, Señor. Yo... ayúdame a seguir tus pasos y quiero seguir congregándome en una iglesia para conocerte mejor. Lo puedes hacer aquí, ahora mismo, en tu casa, no lo aplaces más. No es un buen argumento decir, yo después lo recibo. ¿Por qué? Porque hoy mismo tú no sabes si vas a vivir en la próxima hora. Y si te mueres sin Cristo, te mueres en imperfección y no puedes entrar al cielo. Entonces tu alma será echada por toda una eternidad en el infierno. Vamos a estar de pie, queridos hermanos, y vamos a orar.
Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.